Hola amigos, soy Sergio Ruiz. Una vez más estamos en el universo por descubrir. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuándo y dónde nos veáis. Y hoy tenemos otra vez a nuestro querido amigo Ed Betancourt de La Verdad Extraterrestre, Alien Through, desde México. ¿Cómo estamos, Ed? ¿Qué tal, amigo? Un placer de nuevo estar aquí en tu espacio. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va por allí el principio de año? Pues muy interesante, desde casos ovnis que al empezar el año nos sorprendieron, como bien sabes, el caso ovni de Chile, de la Ajá. desclasificación que dieron los militares chilenos, que es algo sorprendente. Entonces el 2017 pinta bastante bien para este tema. Pinta bastante bien. Antes de proseguir con el tema que nos ocupa hoy, que es Teotihuacán, sitio por excelencia que visitar una vez en la vida. Antes de esto, dime tu opinión sobre el OVNI de Chile, Ed. Me parece una de las evidencias más contundentes, más irrefutables, eh, con mayor investigación, ya que de hecho esto sucedió en el 2014 y apenas se desclasificó y los militares dijeron, bueno, pues no sabemos qué es esto, y sobre todo siento que es un gran dolor de cabeza. Me quiero imaginar, no sé, en mi cabeza sucede la imagen de los militares norteamericanos viendo ese video cuando ese objeto eh, comienza a tirar una pequeña estela de Ujú, calor. ujú. No sabemos si es humo, no sabemos qué era, porque de hecho solamente se veía con la cámara infrarroja. A simple vista no veían nada. Me imagino la sorpresa de los militares norteamericanos cuando vieron que ese objeto estaba tirando alguna especie de sustancia a este mundo, y imagino el revuelo, ¿no? Me Entiendo. gusta imaginar ese revuelo, ese revuelo. Sin duda, pero es como bien dice, ¿no? Algo que dice que puede ser irrefutable esa prueba. Aunque por otra parte me han llegado de otras organizaciones totalmente gubernamentales algo así como que no es así, es simplemente algo normal, algo muy normal y es un avión de no sé qué. Me han intentado decir o vender más o menos, ¿no? Un avión que no se veía a simple vista y no era detectado por los radares, Por ejemplo, me parece. Bueno, supongamos ya que sabes sí. muy bien, ¿no? Ya sabes muy bien cómo funciona esto de, de querer hacerte entender o hacerte ver algo que no es, ¿no? Claro. Pero pongamos las dos, vamos a hacerlo profesionalmente como tú bien sabes, vamos a poner nuestra creencia en lo que tú bien dices, en que es algo que no está muy claro y algo que está muy claro y que cada uno elija y sienta y tenga el poder de decisión y de pensar sobre ese tema. Me ha gustado mucho Sa- tu exponencia sobre Chile. ¿Sabes qué me parece un punto importante, tantito? Es, el hecho de que los militares tuvieron 2 años para investigar ese video, 2 años en donde, vaya, desde pilotos, generales, estuvieron tratando de explicar lo que estaban viendo, lo que grabaron, y no pudieron. Y esta gente en 2, 3 días después de que salió el video lo explicaron todo. Me imagino que hay genios que deberían estar en los militares entonces. Sin duda, querido amigo, sin duda, sin duda es así, sin duda es así, pero imagínate no la impresión de tener que aguantar también, ¿no? Una vez después de haber investigado, como acabas de decir, durante más de 2 años exhaustivamente estas pruebas, presentarlas, desclasificarlas y tú que tengas que decir que es un avión. En fin, Exacto. es como es lo que hay, ¿no, chicos? Esto de momento es lo que hay y seguiremos llamando eh, ineptos a los ciudadanos mientras nosotros queramos. En fin. Siguiendo lo que nos ocupa hoy, Teotihuacán, algo tan maravilloso, ¿no? Dice, lugar donde los hombres se convierten en dioses, ¿no? Vamos a viajar a tu querido México, a nuestro querido hermano país México, al Caribe. Vamos a irnos a Centroamérica, al Caribe. Lugar por excelencia que, repito, patrimonio de la humanidad, sitio donde eh, debes,
debes de ir. Creo que Chichén Itzá, el Tajín y Monte Albán son sitios donde hay que ir sí o sí una vez en la vida, ¿no es así, Ed? Es correcto, son sitios imperdibles, sitios que sin duda te llevas toda tu vida. Eso es algo increíble. Y hoy vamos a viajar contigo. Queremos escuchar de la mano de una persona eh, de origen de allí, de ese país, que lo conoce bien, que conoce todos estos expedientes ovnis y del misterio, como es Ed Betancourt de la verdad extraterrestre, de Alien Through. Trasládanos allí, Ed. Nos dejamos llegar. Bueno, pues para empezar, el gran misterio de las pirámides de Teotihuacán en sí son las mismas pirámides. Déjame comentarte que en la antigüedad, Ujú. cuando en la época de la conquista española, cuando los conquistadores les preguntaban a los habitantes de ahí cómo y quién había construido esas pirámides, los mismos habitantes no tenían una explicación. Ellos decían, bueno, cuando nosotros llegamos ya estaban aquí. Las construyeron los dioses. La arqueología moderna ahora no sabe tampoco explicar exactamente en qué fecha se construyeron esas pirámides. Y tampoco, obviamente, tampoco saben quién las construyó ni quién vivía en esos complejos. La arqueología moderna solo se refiere a ellos como los teotihuacanos, pero Ajá. no se sabe si eran mexicas, toltecas, mayas, no se sabe. Solamente, pues por ponerles un nombre se dice los teotihuacanos. Hay muchas leyendas en el folclore de México, Ujú. sobre todo en el folclore mexica, leyendas que hablan de que efectivamente esas pirámides las construyeron los dioses mientras llegaban aquí pues a asentarse en estos lugares, a México. Ujú. Hay leyendas, son muy variadas, hay leyendas que dicen que se construyeron en la creación del tercer o cuarto sol, que son las eras en las que se paraban los mexicas, Sí. se paraban al tiempo. Hay leyendas incluso que hablan de que son más antiguas a estas épocas, o sea, estaríamos hablando de unos 30.000 años. 30.000 años. Sí, Wow. y es demasiado, como te mencionaba, el propio misterio de las pirámides son las pirámides en sí. De hecho, la pirámide del Sol, que es la más grande, tiene exactamente, no parecido, no similar, no, o sea, vamos, no es un error, tiene exactamente la misma base que Ujú. la pirámide de Gizeh en Egipto. Ujú. Esto, si tú pusieras la pirámide de Egipto sobre la pirámide del Sol, Sí. encajarían perfectamente. Wow. Eh, Esto es algo bueno, desconcertó a muchas personas. También cuando fueron descubiertas, allá por el 1900, eh, y que inició las excavaciones Leopoldo Batres, ahí en la época del Porfiriato, Ujú. encontraron que estas pirámides fueron, ¿cómo me podría explicar? Fueron cubiertas a propósito de tierra, fueron ocultadas, Fueron y se ve ocultadas que a propósito. a propósito, y hace muchísimos años, y se sabe que al parecer lo hicieron de una manera muy rápida, porque ocultaron vasijas, ocultaron lo que ellos consideraban sagrado, Ujú. todo lo comenzaron a enterrar en un periodo muy rápido y no se sabe qué pasó, no se sabe qué sucedió, por qué hay rastros en otras construcciones cercanas de fuego, de lo que parecen ser explosiones. Claro que esto un arqueólogo ortodoxo no te lo va a decir. Y va a decir, Ajá. no, ese tipo, Edward, está loco, no. Pero son rastros, los arqueólogos que no son tan ortodoxos aceptan que parecen rastros de explosiones. No solo, Explosiones. sí, o sea, no solo fuego, no solo incendios, sino explosiones, señales de impactos. Eso, aunado a que las pirámides
fueron cubiertas con tierra, en lo que, bueno, los arqueólogos dicen, y esto sí está aceptado en la arqueología oficial, que lo hicieron a una velocidad impresionante, como si tuvieran prisa, Ujú. y después de esto tenemos el abandono de la ciudad de Teotihuacán, ya por los mexicas, ya Claro, por los últimos habitantes. claro, es porque estamos hablando que, por ejemplo, sé que en el lago de Texcoco, creo que es así, Texcoco. Ujú. Texcoco, en la ribera oriental, hace 10.000 años, ¿no? Se descubren en San Miguel de Tucuila, en los descubrimientos, mamuts, pinturas, herramientas. Estamos hablando de un sitio donde hubo muchísimas miles de personas asentadas en un medio no demasiado grande en extensión, vamos a decirlo así, todos juntos, eh, y una civilización que podríamos estar hablando mm, algo incluso superior al tema egipcio. Sí, sin duda. De hecho, el lago de Texcoco, que ahora es la Ciudad de México, o sea, el lago de Texcoco abarcaba toda el área que ahora es la Ciudad de México. Ajá. Se han encontrado vestigios, por supuesto, desde los mexicas, las ciudades ay, perdón, se me fue el nombre ay, se me fue el No nombre. pasa nada, sigue, sigue, tú no te preocupes, luego lo encontrarás, no te A preocupes. ver cómo es posible que a un habitante de la ciudad de Tenochtitlán, perdón, De Tenochtitlan. se me fue el No nombre. pasa nada, no pasa nada. Los habitantes de Tenochtitlán Ujú. ya hablaban de asentamientos antes de ellos en el lago de Texcoco. O sea, la arqueología oficial dice, no, no, no. Los habitantes de Tenochtitlán fueron los primeros que comenzaron a construir Sí. asentamientos sobre el lago, pero en las leyendas de Tenochtitlán existen leyendas de asentamientos en este lago de Texcoco mucho antes que ellos. Bueno, Hablan de leyendas, asentamientos, leyendas y no leyendas, porque se han encontrado vestigios, no sé si me explico. Es decir, claro, esas exacto. pruebas son pruebas, sí o sí. Exacto. O sea, para empezar, las leyendas de que los dioses construyeron unas pirámides Ujú. que eran muy parecidas, que utilizaban para hacer rituales y que bajaban del cielo a esas pirámides, o sea, serían leyendas, pero como tú dices, ojo, ahí están las pirámides de Teotihuacán que comprueban que esas leyendas son historia. Claro. Entonces, estamos hablando que aquel asentamiento también tiene una tecnología desconocida que muchos, quizá muchos de tu audiencia ya lo saben. La pirámide contiene mica. Ujú. La mica es un mineral aislante, sirve muy bien para aislar el calor, para aislar incluso la radiación. Eh, pero bueno, todo esto sería no impresionante Ujú. si dijéramos, ah, bueno, contiene mica, ¿no? Pues, ah, Sí. qué bonito, qué interesante. Pero sucede que la mica no existe en México. Ese material no se produce aquí. Ese material, la mica, solamente lo pudieron haber sacado de dos lugares, o Brasil Ujú. o India. Wow. Y eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que la mica es un material muy frágil. ¿Cómo transportaron la mica desde Brasil O o desde la desde... India, peor todavía. Exacto. Sin romperla, sin Claro. quebrarla? En aquella Co- época. Exacto. Y de hecho, mucha gente quiere desacreditar esta teoría diciendo, no, 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 es que a lo mejor la mica ya estaba en las piedras. No, señores. La mica no estaba en las piedras porque en México no existen lugares con mica y aparte la mica no está empotrada en la piedra, sino que se colocó, al construir las pirámides de Teotihuacán, se colocó una capa de piedras, una Ujú. capa de mica, otra capa de piedras en forma de sándwich. Ajá. Eso fue hecho intencionalmente. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta. Es algo realmente increíble e impresionante a su vez, que nos estén, digámoslo así, dejando vestigios, como tú has dicho, como yo he comentado antes, de la historia. Sí, Y creo que si se estudia, pero no ortodoxicamente, sino realmente,
con una mente abierta de todo lo que pueda llegar a ver, cómo nos dejan mensajes de lo que realmente hubo y de quiénes eran aquellos que Exacto. nos dieron esos conocimientos que aún hoy en día seguimos utilizando. Porque claro, yo no sé si tú sabes que en la pirámide del Sol existen aparatos para medir rayos cósmicos. Que Sí, cuando son de hecho cosas una, increíbles, ¿no? sí, 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 sí. De hecho una vez estuve platicando con un arqueólogo que me comentaba que ellos durante la noche en varias de las investigaciones que hacen ahí, porque debes saber que de la ciudad de Teotihuacán apenas se ha descubierto un 20-30%. Claro. El porcentaje restante aún está cubierto, está bajo tierra. De hecho, Wow. si tú visitas el lugar y caminas, no sé, por las casas vecinas, Ujú. los restaurantes vecinos, te das cuenta de cómo está la tierra y se asoman las construcciones bajo el suelo, se asoman varias construcciones. Como diciendo, Entonces, si siguiéramos, seguramente encontraríamos muchas más cosas. exactamente. Entonces, bueno, un arqueólogo me comentaba que en una de sus muchas excavaciones, investigaciones en el lugar, una vez lograron ver que de la pirámide del Sol, que se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro de ellos, Ujú. surgía una luz en su base y una luz radiante. Él lo explicaba como, como si se abriera una puerta Ajá. que tiene iluminación en su interior. Así lo explicó él, como si se abriera una puerta en la base de la pirámide del Sol y que de ahí emanara luz. Dice que nunca pudieron explicarla, nunca, Wow. pues fue un fenómeno muy Inexplicable aislado, realmente, ¿no? sí, inexplicable y que nunca nadie había visto y pues obviamente pues no hablan de ello. Es No, algo que realmente, si no se habla de ello, tú bien sabes que algo tienen que ocultar. sobre todo, él me comentaba que más que ocultar es el miedo al desprestigio, Ya. son humanos, a que les quiten su trabajo, Sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, es más que callarlos, más que alguien esté, no, 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 no hables de esto, no, en realidad es el desprestigio, que ya no les den trabajo Ujú. porque los toman a broma, etcétera, etcétera. Mm. Claro, porque estamos hablando de que nada más y nada menos que esta mica que tú hablabas, que era de 6 centímetros, ¿no? Sí, Eh, ¿Cómo que no se ha roto, no? Esas capas, esas láminas, ¿no? No se han roto, ¿no? Y están en todo, ¿no? En el Palacio del Jaguar, en el templo de Quetzalcóatl, exacto. en la Luna, en la pirámide de Luna y pirámide Sol, ¿verdad? Exacto, sí, de hecho, bueno, ahorita ya hay varias zonas donde pues la mica está quebrada porque eso ocurrió al hacer las excavaciones, pero Mm, ahí está una vez más la prueba de lo que te menciono, cómo trajeron la mica intacta, al menos desde Brasil. Ya no vamos a pensar en la India, ujú. vamos a tratar de ser más escépticos, Sí. más, más Más neutros. ortodoxo, sí, más ortodoxo, Exacto. sí, sí. Desde Brasil, ¿cómo la trajeron intacta? En aquella época, insisto. Yo Exacto. insisto sobre todo diciendo en aquella época, porque Y claro, es que estamos hablando de una época que pudiera ser la misma época de las construcciones de las pirámides de Egipto, no sé, unas 5.000 años, 26.000 años, sí. 5.000 años, 6.000 años, Bueno, eh, esa es la fecha ortodoxa. la fecha ortodoxa, sí. Luego Sí, estamos sí, sí. hablando, por ejemplo, como hemos dicho antes, que hay vestigios y hay pruebas que esas civilizaciones estaban allí antes de 10.000 años, es decir, otros 5.000 años antes de Egipto. Eh, Exacto. Por ejemplo, que es sin muy desviarme importante. tanto del tema, te quiero mencionar rápido, la Esfinge tiene vestigios de erosión por lluvias, Ujú, erosión por agua. ujú. Eso, para que lloviera en esa zona, tuvo que haber sido hace 26.000 años por lo menos. Exacto, la efigie de Gizeh. Correcto. Exacto, exacto. Entonces, Algo nos ocultan que no nos quieren decir, sin duda. sin duda. Y aparte de toda esta maravilla que, que, que podemos observar desde la calzada de los muertos, ¿no? Que es Sí, sí, sí. la colina, ¿no? Digámoslo así.
aparte de la pirámide Luna, pirámide del Sol, la casa de los jaguares, del sacerdote, Quetzalcóatl y todo lo que realmente debemos de visitar una vez en la vida, eh, ovnis. ¿Qué pasa con los ovnis allí? Grandes avistamientos. Aquí te puedo contar de uno personal que Wow. tuve en Una experiencia Teotihuacán. personal, por favor, te escuchamos. Fue, pues no recuerdo bien el año, pero yo tenía aproximadamente unos 13 años. Ajá. Nos encontrábamos camino a Veracruz, a una La ciudad. ciudad costera, Sí, la ajá, ciudad de en Veracruz, México. sí. Nos encontrábamos camino hacia ella y pasamos por ciertas circunstancias por una autopista que rodea las pirámides de Teotihuacán. En esa autopista pude ver claramente, aquí si no te digo, creo que vi, no, o sea, digamos, vi de aquí a unos 5 o 6 metros a lo mucho. Wow. Una esfera plateada que al principio pensé que era una antena, cuando vi que pues no tenía nada abajo y nada arriba, ¿no? Entonces íbamos todos en el carro y recuerdo que les dije, ¡un ovni!, ¿no? Grité. Y cuando grité, esa esfera comenzó a acelerar. Ahí fue donde me di cuenta que no era un globo, no era nada. Ajá. Y se metió en una colina que está justo a unos cuantos kilómetros al lado de la pirámide del Sol. Ajá. En ese tiempo, pues obviamente, no sé, hablamos del año 2003, 2004 más o menos. Pues no teníamos cámara, no teníamos modo Sí, de que como quedara hoy la en día, evidencia. ¿verdad? Exacto, entonces fue una experiencia enorme y más por la cercanía del objeto. Pude ver cómo son esos objetos de forma muy cercana. Pude ver la velocidad que agarraba y sobre todo me pareció muy significativo que fuera muy cerca de la pirámide del Sol. Es un detalle que, gracias por tu testimonio y tu experiencia de compartirlo aquí con nosotros. Pero Ed, no sé si sabes que tenemos muchísimos casos registrados en que es encima de la pirámide del Sol y encima de la pirámide Luna. Sí, sí, sí. Es cierto, es como si esas dos bases, voy a decirlo así, como una base de una bola, ¿no? Es como Sí. si transmitieran energía y esos objetos voladores no identificados necesitaran de ella para poder proseguir, ¿no? ¿No es así? Sí, de hecho, una de las teorías que más me gustan y son en las que más pienso es en una que proponen varios investigadores, pero sobre todo Zecharia Sitchin. Él propone que Teotihuacán en realidad era una planta hidroeléctrica. Y aquí te voy a dar unos pequeños datos que en mi opinión comprueban que es cierto. Cuando estás en Teotihuacán, Ajá. te das cuenta que en realidad, de hecho, cuando vas caminando sobre la calzada de los muertos, la que mencionabas, Sí. te das cuenta que en realidad ese lugar, esa calzada, está hecha para tener agua. Es como un estanque que rodean pirámides y construcciones alrededor, y obviamente la pirámide del Sol y de la Luna. Ves conductos por donde pasaba esa agua, ves muchos motivos acuáticos en las pirámides, caracoles, estrellas de mar, o sea, te das cuenta que ahí había agua. Esto lo puede ver hasta el más escéptico que me puedas mencionar. Ahí había agua. Claro. Zecharia Sitchin propone que esa agua se utilizaba para generar cierto tipo de energía, no sabemos si eléctrica, no sabemos de qué tipo, y que las pirámides funcionaban como, pues como lo menciono, como una central hidroeléctrica. No sabemos a través de qué proceso. Fíjate, y perdona que te corte y ahora sigue, y perdóname, lo siento, Sí, sí, sí. porque es que quería comentarte, por ejemplo, que la mica, que estábamos hablando de estas pirámides, Exacto, se utilizan en centrales nucleares. exacto, justo ahí iba. Por favor, continúa. Sí, o sea, es que todo coincide. La mica,
Es que no sé la manera de explicarte, necesitaría darte un tour, espero algún día hacerlo, Ojalá. en Teotihuacán, sí, y es, vaya, necesitarías estar ciego de la mente para no darte cuenta que ese lugar estaba inundado, o sea, hay lugares donde ves claramente hasta dónde llegaba el nivel del agua. De hecho, hay erosión por agua, y esto lo saben completamente los arqueólogos, pero no lo dicen. Hay erosión por agua, hay niveles de agua, o sea, hay conductos por donde pasaba el agua de ese gran estanque, esa gran alberca, Claro. que vaya, de hecho también otra cosa que confirma que ahí había agua, es que ahí se encontraron varios monolitos de Chalchitlicue, que es la diosa del agua. Ajá. Entonces, esos monolitos de Chalchitlicue, que si alguno de tus oyentes la ha visto, que se encuentra en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, ese monolito es uno de los más importantes que se encontró en Teotihuacán, y es Chalchitlicue, la diosa del agua. Eso confirma que algo relacionado con el agua estaba pasando en Teotihuacán, y ese algo era la parte central del funcionamiento de esa ciudad. Claro, Ed, después de todos estos datos que nos estás dando, y hemos hablado de historias de miles de años, de todas estas civilizaciones que incluso no se saben ni quiénes eran, porque no eran mayas, no eran incas, no se sabe. Exacto. El tema sobre todo, Ed, es la relación tan grande, tan grande, tan grande que tiene con las estrellas y con Egipto. Exacto. Desde lo que te mencionaba, que tiene la misma base, no parecida, no, las mismas medidas de la base de la pirámide de Gizeh, hasta se podría decir que el mismo posicionamiento entre el templo de Quetzalcóatl, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, con las estrellas, con el cinturón de Orión. Claro. De igual forma que están las tres pirámides en Gizeh, colocadas en el orden del cinturón de Orión. ¿Por qué estas culturas, tanto Egipto como la teotihuacana, como dicen los arqueólogos, por qué culturas tan distantes se enfocaban ya no en las estrellas? Porque cualquiera puede decir, bueno, pues es que las estrellas pues se ven en todos lados. No, no, no. Porque utilizaron las mismas medidas para las construcciones. La misma distancia entre el templo de Quetzalcóatl y entre la pirámide del Sol es la misma distancia que existe entre las pirámides de Egipto. Claro, ¿Por qué? es algo inaudito, ¿no? Es algo demasiado casual para tener Exacto. miles y miles y miles de años. Y hay otra cosa que tuve la oportunidad cuando estuve por allí, por el Caribe, de ver y visitar. Es sobre todo la, la paciencia que tenían hace miles de años para poder ver y observar las estrellas. Es decir, Exacto. ya hace 10.000 años te construyo un observatorio Sí, y luego en 5.000 años en la antigua Europa empezamos a vivir en cavernas. No sé si me exacto. entiendes. Es Sí, sí, algo sí. muy curioso y algo que realmente parece ser que nos quieren vender como que no era posible. Claro, y de hecho, bueno, la arqueología moderna se da de topes constantemente en las construcciones, no solo de los mayas, sino de los mexicas, los toltecas, los olmecas. Eh, por ejemplo, ahí es muy famoso la parte en donde en la pirámide de Chichen Itza, Ujú. tú aplaudes y te rebota el sonido de un quetzal. Y esto es lo más importante, no es el sonido parecido a un quetzal, no, no, no. Es el sonido de un quetzal, y esto ha sido estudiado por científicos que han comparado las métricas del sonido del ave con las del sonido que rebota en la pirámide, y es exactamente la misma. No es parecida, no es
qué coincidencia, no, es exactamente la misma. Y lo más importante es que, bueno, muchos conocen este fenómeno en la pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, pero este fenómeno también sucede en Teotihuacán, y aquí sí te puedo decir, nadie me lo contó, yo fui testigo, cómo cerca del templo de Quetzalcóatl Ujú, aplaudes y te contesta un quetzal. De hecho, esta última vez que tuvimos la oportunidad de estar ahí, ujú. en el pueblo, en la lejanía, en el municipio, estaban tirando cohetes. Me imagino que era alguna fiesta patronal o algo. Estaban tirando cohetes y el tronido de estos cohetes Sí. hacía que reverberaba en la pirámide el sonido de un quetzal más fuerte. Wow. Era completamente impresionante. Y de esto también fui testigo en la pirámide de Cholula, en Puebla, que es la pirámide más grande del mundo, que de hecho está abajo de un, bueno, parece un cerro, pero no es un cerro, es una pirámide, y arriba hay una iglesia. Y esta pirámide también tiene el mismo fenómeno, te contesta un quetzal cuando aplaudes. Esa tecnología es inexplicable aún para nuestros tiempos. Yo reto a cualquier ingeniero, arquitecto, a que reproduzca el sonido de un quetzal, Sí. no parecido, Igual. igual, el sonido de un quetzal en una construcción. Si tuviera $1,000,000, se los daba porque me replicara eso. Porque directamente porque lo replicará. Estamos hablando de que realmente todo esto nos trasciende digámoslo así, nos desborda. Porque ahí, fíjate, en Durán, Sí, a 720 kilómetros de Teotihuacán, creo, son 700 y pico kilómetros, hay dibujos rupestres de sí, constelaciones, exacto. las Pleiades. Luego, por ejemplo, hay un vehículo anfibio que aparece en las esculturas del Templo del Sol. Hay el famoso, ¿no? El dibujo litográfico del dios Kukunats, ¿no? Encontrado en Palenque, Ujú, ¿no? Con ese vehículo espacial. exacto. Estamos hablando que el campo de todas estas pirámides, de lo que estamos hablando de Teotihuacán, los dioses se reunieron para celebrar el consejo sobre las decisiones para el hombre. Es decir, todo esto antes de que apareciera el Homo sapiens. Por favor, ¿alguien me lo puede explicar? Exacto. Y esa es una de las leyendas más impresionantes y más conocidas, que el lugar de estas reuniones que tú bien mencionas eran, bueno, según las leyendas, sucedían precisamente en Teotihuacán, y que de ahí se distribuyeron, ellos dicen, hacia el sur. Bueno, hacia el sur tenemos desde los mayas hasta los incas, y déjame comentarte que en Teotihuacán, y esto sí no es algo oculto y ni es una teoría de conspiración, en Teotihuacán se han encontrado vasijas, orfebrería inca. Esto es importantísimo. Se han encontrado vestigios incas en Teotihuacán. Wow. Esto nos Incas. habla, incas, esto Claro. nos habla de una conexión antiquísima, profunda y supongo que respetuosa entre los pueblos de Mesoamérica. Una relación que tendría lugar por esos dioses, ¿no? Exacto. Claro. Quizá estemos hablando de los mismos dioses con diferentes nombres nada más. Exacto. Querido Ed, hemos viajado a tu querido país, a nuestro querido hermano país, México, o México, como quieran decirlo. Yo le digo México de toda la vida. Sí, es México. Para mí es Ujú. México lindo, ¿no? Tengo la suerte de conocerlo, una parte. eh, Maravillosas personas. Tengo suerte de trabajar con ellos, de haber trabajado con ellos también, con, con compatriotas tuyos. Y sinceramente, sois hermanos, ¿no? Somos hermanos todos, ¿no? Claro, Sin claro, duda. Y más nosotros, ¿no? Que nos une muchísimo más, ¿no? claro, claro. Debo de Sí, de decir, hecho, perdón, perdón.
No, no, dime, dime, dime. Quería decir sobre todo que gracias por trasladarnos. Yo he estado estos 40 minutos que llevamos hablando, Sí, me he trasladado allí. Quiero volver, pero ahora a verlo de diferente forma. Es lo que realmente tú o en tu canal haces muchísimo mejor y con muchísimo más tiempo, vídeos y esos conocimientos y esas investigaciones que nos propones y nos presentas en tu canal de Alien Through, la verdad extraterrestre, nos presentas y nos haces viajar. Por eso me gusta tanto hablar contigo y escucharte, porque con una tranquilidad nos haces viajar, que realmente que es lo que nosotros debemos de transmitir, de comunicar a todos nuestros, en este caso, telespectadores de YouTube. Incluso lo pondré en iVoox, porque merece la pena ponerlo en iVoox para que la gente lo pueda escuchar y que se trasladen allí, que vivan aquello. Yo quiero dejarte ahora a ti, que nos hables de lo que supone a ti tu sitio, tu lugar y que nos lo recomiendes. claro, para mí la historia no solo de México, sino de toda América, toda Mesoamérica, es algo que no debemos dejar o sea, no debemos olvidarlo, no debemos dejar que se olvide y sobre todo debemos indagar. Por ejemplo, yo quisiera hacer la invitación a tu audiencia de que todo lo que se dijo aquí fácilmente lo pueden buscar en Google, en bibliotecas, Ujú. lo pueden comprobar por ellos mismos y enamorarse sobre todo de la historia que tenemos en América. La historia que, que bueno, tenemos, yo pienso, el 30-40%, porque se perdieron muchísimas cosas. Pero no debemos dejar que el restante, lo poco que queda, que es mucho, lo poco que es mucho, Ujú. se pierda y se olvide, sobre todo por los niños que vienen, eh, la gente que está por llegar y que debe saber todo esto, porque el conocimiento de las lenguas ancestrales y el conocimiento de su cosmología todo lo que abarca es lo que nos va a llevar a tener conocimiento sobre las estrellas y sobre todo que no estamos solos en el universo y que Eso, ellos lo sabían. eso es algo que debemos de quedar con ello. No estamos solos en el universo. Trato de decirlo todos los días. trato, Claro, trato de decirlo todos los días y trato de explicarlo. Trato de coger todos estos testimonios o cómo hemos empezado nosotros en el universo por descubrir, a investigar por nuestra cuenta, en la propia historia nuestra que está un poco apagada porque no interesa. Eh, Creo que debemos hacer esta labor que estamos haciendo de divulgar e investigar dentro de nuestros medios y con total seriedad y nada de conspiraciones paranoicas que existen o decir que todo es un ovni, ¿no? exacto. Y todo es alienígena porque no es así. Todos Pero fueron reptilianos y punto. sí, verdad, o aquí la Tierra es plana. Pero Sí, exacto. y nunca se llegó a la Luna. Pero Eso, que ¿eh? sí, en fin, sabes que eso hay muchísimas personas que siguen manteniéndolo y tienen muchísimos miles de seguidores en YouTube, y tú bien lo sabes. Pero Claro, fíjate que la desinformación me he dado cuenta que atrae mucho público sí, y es algo tristísimo, tristísimo. muy triste. Creo que también es importante la labor que estamos haciendo, por ejemplo, tú en este caso estás solamente hablando, hablas de historia, hablas de extraterrestres, es tu manera de expresarte, es tu manera de estudiar y de investigar. La mía es igual. Yo hay ciertas cosas que hago programas, por ejemplo, y se los muestro con gente que sabe, gente que me puede explicar algo más del misterio, pero Exacto. creo que es importante dedicarnos a lo que nos gusta, especializarnos en lo que nos gusta y creo que tocar demasiadas cosas al fin y al cabo pueden arrastrarte
amarillismo de yo sé de esto, sé de lo otro, sé de lo otro, sé de lo otro y luego al final no sabes de nada. Exacto. Y Creo tiene, que... y tiene, tiene mucho éxito precisamente porque la gente no conoce su historia. A la gente le vienen con historias de reptilianos, historias, Correcto, etcétera, etcétera, y correcto. se lo cree sin saber que la verdadera historia, la historia que está comprobada, nuestra historia latinoamericana, fue más mágica de lo que esta gente nos quiere desinformar. Estamos hablando de que Egipto puede llegar a ser, y perdón, algo muy básico si lo comparas con toda la historia centroamericana y del sur de América. Podría ser, podría Estamos ser. hablando de eso. Estamos hablando de que podía ser simplemente algo muy básico para aprender. Ujú. Porque lo que está en el continente americano es muchísimo más antiquísimo. Exacto. Correcto. Ed Betancourt, eh, un auténtico placer. He disfrutado como un niño. Creo que nuestros amigos van a disfrutar igual escuchándote. Y gracias por trasladarnos a tu querido y nuestro hermano país, México. No, gracias a ti por la oportunidad y porque sobre todo, bueno, tú bien sabes, en mi canal no me puedo expresar a veces con palabras tan coloquiales, con explicaciones tan intensas porque, bueno, de alguna manera me mesuro, ¿no? Pero esta es una oportunidad que agradezco mucho. Sabes que mi casa es tu casa, el universo por descubrir es tu canal si quieres y cuentas con nosotros para lo que necesites y seguramente, como bien sabes, próximamente haremos más cosas, seguro, seguro, seguro. Ed Sí, Betancourt, exactamente, y sabes que en Alien Truth es lo mismo The Alien para Through, ti. la verdad extraterrestre, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por tus vivencias, experiencias y saber. Gracias, Ed. Al contrario, un abrazo. Y a todos ustedes, nos vemos en el próximo videoblog, ya sabéis. Soy Sergio Ruiz y esto es El Universo por Descubrir. Muchas gracias, amigos. Venga, hasta la próxima.